Hola Israel, ¿qué tal? ¿Cómo Lucía. estás? Encantado. Bueno, hoy queremos comentar un momento decisivo en la vida de toda startup. No en la vida de toda startup, sino de aquellas startups que ya han demostrado tener un cierto recorrido, una cierta viabilidad en su modelo de negocio, que es la primera ronda de financiación. Sí, en efecto, llega el momento en que hace falta pedir, digamos, dinero en masa, hace falta trascender digamos, de las 3 Fs, Family, Friends and Fools, pedir, digamos, más fondos, y llega el momento en que los inversores profesionales entran dentro de la compañía. Sí, y superada esta primera fase, este primer colectivo de Family, Friends and Fools, que tienen, por así decirlo, un grado de tolerancia bastante mayor a un posible fracaso de la startup, ¿cómo se articula esta inversión? Como supongo que en algunos casos no necesariamente tiene que darse una pérdida del poder decisorio del fundador de la startup sobre la compañía. Sí, aquí se produce, digamos, un primer choque, por así decirlo, filosófico, ¿no? Entre la necesidad del inversor de proteger su inversión en forma de exigencia de responsabilidades al fundador, en forma de poner la lupa sobre el negocio, supervisarlo, fiscalizarlo, tener, digamos, medios de seguimiento, y la necesidad del fundador de seguir emprendiendo, de no ver limitada en exceso su libertad de movimientos. Es un choque de fuerzas. Sí, exactamente. ¿Por qué? Pues porque al final el inversor es una persona que pone dinero y que busca un retorno a su inversión, y que tiene que proteger de alguna manera o garantizar en la medida de lo posible, lógicamente, ese retorno, no solo en forma de imposición, digamos, de obligaciones al fundador, sino también en forma de la búsqueda, la articulación, control pues, de la incertidumbre. exactamente, ventanas de salida, derechos de arrastre, de los que alguna vez creo que hemos hablado, e incluso fórmulas de diferenciación con respecto a inversores que llegan después y que quizás lo hacen con menos riesgo, van más sobre seguro una vez que el negocio ya ha sido impulsado por ese primer inversor. ¿Y cómo se articula? ¿Cuál es la base de la negociación? Porque aquí necesitas una valoración de un modelo de negocio que las startups, casi por definición, es un modelo de negocio atípico. O sea, ¿te sirven métodos de valoración tradicionales o te cubres de este riesgo solamente por vías de la flexibilidad de los instrumentos a través de los que puedes financiar? ¿O existe alguna fórmula que permita tener un retorno flexible que no sea solo deuda pura y dura del fundador de la compañía? Sí, a ver, antes hablábamos de un primer choque que se produce en estos momentos, que es el choque, digamos, de filosofías, de intereses. Ahora hay, digamos, tú me estás hablando de un choque más terrenal, más del suelo, material, ¿no? sí. Exactamente, que es cómo valoramos esto. ¿Recurrimos a un método tradicional de flujos de caja o hay que tener en cuenta algo más? Pues hay que tener en cuenta algo más, porque lógicamente las startups incorporan un índice de subjetividad y de valor implícito que el fundador da a ese negocio muy superior. Esto genera mucha incertidumbre también en función del mercado, del sector donde ese negocio vaya a operar. Y frente a eso, ¿cómo instrumenta ese inversor su entrada de capital? Pues bueno, pues un inversor, digamos, muy directo, ampliación de capital y punto, he puesto los fondos y seguimos con el negocio, y otros inversores que prefieren esperar y ver y pueden recurrir a un mix entre capital y una secuenciación de la entrada de fondos en el corto o medio plazo en forma de financiación de socio. Y dentro de esa financiación lo habitual es que se recurra a préstamos participativos, que son un instrumento de deuda de socio más flexible y que sobre todo permite indexar el retorno de la rentabilidad, el interés de ese préstamo, a la evolución de la empresa y determinadas magnitudes que indican cómo va el negocio. Más flexible, pero de algún modo un préstamo participativo constituye deuda, que en el caso de algunas startups puede suponer una ventaja para conseguir este primer impulso de crecimiento, pero puede impedirles acceder vamos a poner, un crédito bancario en un futuro por constituir propiamente deuda. Sí, es muy habitual, de manera que muchas veces nos encontramos con que estos préstamos participativos incorporan la nota de convertibilidad, es decir, que en unas determinadas circunstancias o incluso al vencimiento del préstamo o antes de ese vencimiento, o bien fundador o bien inversor, repito, bajo determinados criterios, puedan reclamar que ese préstamo se convierta en capital conforme a unas determinadas conforme a los fórmulas. resultados. Exactamente. Y por último, ¿cómo se concreta contractualmente? ¿Cómo se materializa el riesgo al que se expone un inversor en una fórmula contractual que le permita obtener una posición dominante frente a futuros inversores?
Pues mira, se concreta de una forma, digamos, larga y más o menos compleja. Esto se sustancia en lo que solemos llamar pues, acuerdos marcos de inversión o pactos de socios, donde incorporamos pues, todo este tipo de cláusulas que reflejan al final la problemática de lo que quieren unos y otros. Son documentos absolutamente cruciales que hay que negociar pues, con cuidado y que normalmente llevan un tiempo cerrarlos, pero que marcan la vida de la startup y lo que permiten, si están bien diseñados, es evitar bloqueos y dilaciones en el negocio que al final aboquen entre al mismo. decisiones operativas y decisiones meramente financieras. Exactamente, se trata de que el negocio evolucione y que lo haga dentro de un marco cierto y bien articulado. Muy bien, pues ha quedado clarísimo, Israel. Muy bien, Muchísimas Lucía. gracias. Gracias a ti.